Pastor Héctor Abraham, de Iglesia Comunidad de Gracia. Tengo el honor de estar aquí en este día, honor que no merezco, pero agradecido al Señor por este tiempo de coinonía que podemos tener juntos exaltando a nuestro Señor Jesucristo. Como decía, pastoreo Iglesia Comunidad de Gracia, allí junto con Pastor Byron Delgado. Tuvimos la bondad de tener a Pastor Juan Manuel Baza entre nosotros hace un tiempo atrás, y creo que ese tiempo que tuvimos juntos nos ha conectado en el ministerio y colaborado juntos. Así que doy gracias al Señor por este tiempo. Por la gracia del Señor también tengo el privilegio de dirigir el campus ahí en Orlando. Tenemos un campus del Seminario Reformado Latinoamericano ahí en Orlando, y tengo el privilegio de dirigir ahí junto con el hermano Samuel, que está también, es uno de los estudiantes y es mi colaborador. Y tenemos esa gran tarea de seguir educando, formando hombres para el ministerio. Damos gracias al Señor por ese privilegio que tenemos. Tuve la oportunidad, antes de llegar aquí a Barcelona, de pasar por Madrid. Fui a la Real Academia Española, tomé un curso intensivo para asegurarme que podía... Mis hermanos allí en la iglesia local, como soy puertorriqueño, pues ustedes saben que los hermanos colombianos nos recuerdan que debemos mencionar las L's y debemos mencionar las R's, no convertirlas en L's y todos esos asuntos. Así que espero que esa trayectoria por Madrid me haya hecho reflexionar. Bueno, mis hermanos, vamos a predicar la palabra del Señor. Quiero orar, empezar en oración, pedirle al Señor que nos dirija en medio de todo esto, no tan solo como ha trabajado conmigo en mi corazón a través del sermón que compartiré hoy, sino que trabaje en el corazón de cada uno de ustedes, hermanos, en poder exaltar a Cristo como Señor, como nuestro Salvador, el único, el exclusivo Cristo, el único que puede salvar. Así que oremos juntos, mis amados. Padre amado, eres tan bondadoso, tan bueno, Señor, que enviaste a tu Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eres Salvador. Uno de tus atributos, eres Salvador, y lo mostraste a través de tu Hijo amado Jesucristo, a quien estamos aquí hoy para predicar, entronarlo en nuestros corazones. Te pido, amado Dios, que en medio de mis múltiples debilidades y aún las debilidades de mis hermanos aquí presentes, que podamos estar todos con corazones unánimes, deseando que tu Hijo amado Jesucristo sea exaltado en medio de cada una de estas predicaciones, y en especial en este momento, Señor, que podamos ver a Cristo, el exclusivo, el único que es Salvador. A Él damos toda gloria y toda honra, Señor. Aléjanos de cualquier distracción, aléjanos, Señor, de no prestar atención a tu palabra, y aún fortaléceme, amado Dios, para que este mensaje exalte a tu Hijo amado Jesucristo, nos edifique, y cualquiera que esté aquí que no conozca al Salvador, tengas misericordia hoy, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén. Antes de entrar de lleno al texto que compartiré el día de hoy, va a ser en Juan capítulo 5. Quisiera resaltar algo que aconteció hace un tiempo, gracias hermano. Algo que aconteció hace unos años atrás en Estados Unidos. Se entrevistó a un pastor muy famoso, el pastor con la iglesia más grande de los Estados Unidos. A principios de los 2000, este pastor era Joel Osteen. Se entrevistó en un programa de televisión muy conocido. Era una entrevista con Larry. Larry era muy conocido su programa, visto por millones de personas. Y se le preguntó a este pastor cristiano, si pudiéramos llamarlo pastor, se le preguntó
¿Cuál es la manera de salvarse? ¿Cómo llegamos al cielo? Y este hombre dijo en menos de un minuto, dijo la frase no sé, como algunas 6 o 7 veces. Bueno, no sé, decía, no sé si deba ser yo quien juzgue, no es mi negocio, decía, quién va a ser salvo y quién no. No sé, y decía Larry para ayudarlo, pero ¿tú crees que hay un infierno? Y decía, sí, creo que hay un infierno, pero yo no sé, yo no me atrevería a juzgar a los demás y decir quién va al infierno y quién no. Solo Dios puede juzgar los corazones. Dios va a mirar los corazones de todos y solo Dios sabe quién se va a salvar. Al final de su carrera, otro predicador cristiano conocido, un líder evangélico, Billy Graham, americano también, que viajó por todo el mundo. En su última etapa del ministerio, se le preguntó de igual manera. Se le preguntó un poco diferente la pregunta: ¿se habrían personas que se salvarían sin conocer a Cristo? Y lamentablemente este hombre, que había predicado a Cristo como Salvador por toda una vida, al final de su vida, dijo en resumen que sí podía haber personas que se salvaran sin Cristo. Que Dios era justo, que Dios era misericordioso, que Él había viajado mucho en el mundo, muchas personas que nunca se le habían hablado de Cristo, y que Él pensaba que Dios miraría sus corazones de igual manera y aplicaría misericordia. Mis hermanos, narro esto porque no es un tema liviano. Tenemos personas, como he dicho, personas que dicen ser cristianas, aún pastores, predicadores reconocidos, que hasta esta pregunta, hasta un niño, yo me atrevería a tomar un niño de escuela dominical de esta iglesia y estas preguntas las podría contestar muy fácilmente. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos hasta un punto donde una persona que ha predicado supuestamente a Cristo por una vida, que ha leído la Escritura, llegue a un punto donde pueda decir que hay otra manera de salvarse? Vivimos en una época marcada por el inclusivismo, que sostiene que una religión determinada es absolutamente verdadera. Esto es una definición de diccionario. Y los creyentes de otras religiones son ciertas en la medida que sus creencias coincidan con la primera. Eso era lo que conocíamos como inclusivismo tradicional. Eso era lo que más teníamos hace años atrás, décadas atrás. Pero en este tiempo tenemos ya lo que es el inclusivismo relativista. También una definición encontrada en una página de internet dice: postula que un conjunto desconocido de afirmaciones es absolutamente verdadero y que ningún ser humano ha encontrado la verdad absoluta, pero que todas la han reconocido parcialmente. Y cuando nosotros hablamos, ¿por qué hablo de esto del inclusivismo? Porque precisamente voy a hablar de lo que es el exclusivismo de Cristo en la salvación. Y exclusivismo es lo opuesto a inclusivismo. El exclusivismo afirma que solo una religión es correcta y las demás están erradas. A diferencia, el inclusivismo es lo que conocemos como un pluralismo religioso. Y en este tiempo hemos sido muy marcados por este inclusivismo en todos los temas, en muchos temas en particular, pero sí en el tema en cuanto a la religión, en cuanto a lo que creemos. Y mis hermanos, presentar cualquier otro agente para la salvación o algo que colabore para la salvación es desechar a Cristo. La palabra de Dios de Génesis hasta Apocalipsis, de etapa a etapa, nos habla de que la salvación es exclusivamente a través de Cristo.
La exclusividad es el principio central de la fe cristiana. La exclusividad se expresa no tanto en la negación y humillación de otras alternativas, sino más bien en la suficiencia abarcadora de Jesús como Salvador. Uno de los filósofos de este tiempo, hablando sobre el exclusivismo y cómo se ha presentado en esta época posmoderna, dijo: la visión posmoderna del exclusivismo ven a Jesús en términos de una competencia entre varias corrientes de pensamientos e ideologías. Lamentablemente, decía el filósofo, el propósito del exclusivismo en este tiempo es silenciar las diferentes perspectivas que están en competencia, si podríamos llamarlo así. Esto es un paréntesis que hago yo. Continúa el filósofo diciendo: y esto ha reducido al cristianismo a una ideología más que intenta subordinar a otras perspectivas, manteniendo su lugar entre las filosofías y religiones del mundo. Mis hermanos, y cuando analizamos esto es incorrecto. El exclusivismo de Cristo no existe para reducir y silenciar las otras perspectivas o como una opción más. Precisamente la palabra exclusividad a lo que nos invita es a decir que Cristo no es una opción, sino que es la única opción. La exclusividad de Cristo en la salvación es el argumento de toda la Escritura, como he mencionado, desde el Antiguo Testamento. Las palabras explícitas de Jesús mismo, de sus apóstoles, los profetas del Nuevo Testamento. Una y otra vez vamos a chocar con la verdad de la exclusividad de Cristo en la salvación. En el Antiguo Testamento, cuando vemos en Génesis 28, Jacob tiene un sueño y ve una escalera. Y vemos cómo Jesús en Juan capítulo 1 da sentido a esa escalera del cielo, porque solo hay un camino al cielo. Y Jesús dice: en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Lo que vio Jacob fue una escalera, no vio varias escaleras. Solo Jesús es esa escalera al cielo, solo Él. Isaías 45:21, hablando del Antiguo Testamento, en cómo habla sobre la exclusividad de un Salvador, del único Salvador. Dice en el 45:21, ¿quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? ¿No soy yo el Señor? No hay más Dios que yo, un Dios justo y Salvador. No hay ninguno fuera de mí. En Isaías 43:11 dice: yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. La Biblia demanda la exclusividad del Salvador. Vemos en Hebreos, en el Nuevo Testamento, nos hace una referencia en capítulo 1, versículo 1 al 2. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, y nos dice ahora: en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Ha hablado exclusivamente a través del Hijo y los profetas del Nuevo Testamento. Las palabras explícitas de Jesús insiste como Hijo divino que tiene la exclusiva prerrogativa salvadora. Dice en Mateo 11:27, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. El mismo Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En su oración sacerdotal,
En Juan capítulo 17 dice: estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Nuevamente afirmando su exclusividad, su autoridad en la salvación. Al final, luego de resucitar, le dice a sus discípulos en Mateo 28, 18 al 20: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Toda autoridad en los cielos y en la tierra ha sido dada a Él. Los apóstoles, los profetas del Nuevo Testamento, como el apóstol Pedro, dijo el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4, versículo 11: este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. El apóstol Pablo escribió en 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Aun cuando vamos a la hermosa carta de Romanos, el argumento del apóstol Pablo es que Dios puede salvar únicamente sobre su propia justicia. Y el razonamiento de Romanos es que únicamente en Cristo se cumple esta justicia. En Romanos 3, 21 al 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. El Nuevo Testamento continúa hablándonos de que es en Cristo en que vivimos y nos movemos. En Cristo, solo en Él tenemos resurrección, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Nos dice en Efesios que en Cristo son reunidas todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el argumento, como he dicho, desde el Antiguo Testamento hasta el libro de Apocalipsis. Él es el único, Él es el Salvador. Pero mis amados, la exclusividad de Cristo como Salvador se fundamenta en su divinidad, en quién es Él. La exclusividad de Cristo es la única opción. Cuando miramos su divinidad, que es lo que hace el apóstol Juan en el Evangelio, resaltar la divinidad de Cristo, queda todo contestado, queda todo absolutamente claro cuando conocemos quién es el Hijo de Dios, quién es Cristo, quién es el Salvador. Y en estos versículos, en Juan capítulo 5, versículo 17 al 24, Jesús hace 5 afirmaciones de completa igualdad con Dios, que son el fundamento de su exclusividad en la salvación, porque no hay otro como Él. No hay otro como Él. Quisiera que lea conmigo Juan capítulo 5, versículos 17 al 24. Dice la palabra del Señor: pero Jesús le respondió: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matar a Jesús, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios.
Por eso Jesús les decía: en verdad les digo, que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que ésta le mostrará, para que ustedes se queden asombrados, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que Él quiere, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. En verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y hay 5 aspectos, mis amados, hay 5 aspectos, como he dicho, que revela Jesús en cuanto a su divinidad, en cuanto a su igualdad con Dios, que he visto que son el fundamento de ser el exclusivo, de ser el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es Cristo? El primer argumento que vemos ahí es el Todopoderoso. Lo vimos ahí en ese versículo 17 al 20. Sabemos que los que han estudiado y han leído esta narrativa sobre el hombre que estaba, el paralítico de Betesda, nos damos cuenta que Jesús en el día de reposo hace un milagro. En el día de reposo vemos que este es el escándalo para los judíos, cómo este hombre hace este milagro en el día de reposo. Y les da un argumento claro y les dice a los judíos: hasta ahora mi Padre trabaja y yo también trabajo. Jesús utiliza esta palabra ergasomai, que es precisamente la palabra que se refiere a trabajo. No fue por casualidad que Jesús hizo este milagro en el día de reposo, y no voy a entrar en los elementos que Jesús quiere enseñar en cuanto al día de reposo, pero quiso sin duda contrarrestar cualquier idea equivocada que ellos tenían, interpretación equivocada sobre el día de reposo, porque Él es el Señor del día de reposo. Y vemos cómo Jesús utiliza esta palabra diciendo: la restricción de no trabajar no es para Dios. La restricción de no trabajar no es para Dios. No se le exigía a Dios descansar cada 7º día. Vemos que en Génesis nos habla de que reposó el 7º día de toda obra que hizo, y le dio un ejemplo al hombre, un ejemplo divino de descansar un día por semana. Eso lo vemos por allá en el Antiguo Testamento. De hecho, para los rabinos era un misterio cómo Dios descansaba el día de reposo. Esta era una pregunta popular entre ellos, porque chocaban con la realidad de que aún sostener el universo era un trabajo. Dios tenía que sostener el universo. Dios hacía todo. O sea que era un misterio para ellos decir: ¿y cómo es que Dios no trabaja si el sol sigue saliendo y las aves cantan y son alimentadas? Era un misterio para ellos. Y ahora vemos cómo Jesús declara que Él, como su Padre, trabajaba el sábado. Estaba afirmando su deidad y su igualdad con Dios, porque el Hijo del Hombre, como he dicho, es Señor del día de reposo. Un hombre afirmando ser Dios. Esto es un acto de blasfemia, escandaloso para los judíos. Pensemos por un momento, si ellos hubiesen malinterpretado a Jesús, con toda seguridad, si Jesús no fuera Dios y era un hombre bueno,
Jesús se hubiera detenido y hubiera dicho, como dijeron Pablo más adelante y Bernabé cuando los trataron como dioses. ¿Qué hicieron Pablo y Bernabé? Dijeron, deténganse, nosotros somos hombres como ustedes. Pero eso no fue lo que hizo Jesús, porque Jesús sí es Dios. Eso no fue lo que hizo Jesús. Al contrario, Jesucristo intensificó sus palabras, introdujo la siguiente declaración que no se puede apreciar en la Nueva Biblia de las Américas, pero sí en la Reina Valera. De cierto os digo, lo vemos en la Biblia de las Américas, en verdad, de la manera más fuerte posible, defendió el milagro de sanidad sobre este hombre, mostrando sus obras como obras directamente del Padre. Dice, no puede el Hijo hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Jesús trabajaba en armonía perfecta y subordinación a la voluntad del Padre. Nos comenta el pastor MacArthur acerca de esto. La armonía perfecta que caracteriza la obra conjunta del Padre y el Hijo nace de la unidad de esencia absoluta de la que ambos participan. Como son uno en su ser, un Dios eterno, ver actuar a Cristo es ver actuar a Dios. Fin de la cita. Las obras de Cristo eran paralelas a las del Padre, trabajan en una armonía perfecta según la economía de las personas de la Trinidad, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo de igual manera. Esa palabra homo habla que es similar, no hay diferencia entre lo que hace el Padre y hace el Hijo. Solo quien es igual al Padre puede hacer lo que Él hace. Hermanos, escuchamos estas palabras y no entendemos lo profundo que es. ¿Alguien aquí podrá decir hacer lo mismo que el Padre Celestial? No, porque ninguno tenemos su esencia, ninguno somos como Él. Él es separado, Él es santo. Lo que implica eso es que no hay nada ni nadie como Él. Por tal, nada ni nadie puede hacer la obra que Él hace. Su obra es perfecta porque Él es perfecto. Su obra es según sus atributos. La declaración de Cristo en este texto era una afirmación de su propia divinidad. Por eso vemos en el versículo 20 que dice el Padre, una unión perfecta, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace. Vemos ahí que esta es la única vez en el Nuevo Testamento que se usa esta palabra de amor, fileo, para referirse al amor del Padre por el Hijo. Es una manera de usar esta palabra amor para el amor familiar, el afecto cálido que siente un padre por un hijo. Es algo íntimo. Pero esta palabra en el tiempo presente que se encuentra del verbo indica un amor conocedor de todo, por lo cual Jesús conoce todo acerca de su Padre. Nunca actuaría sin armonía con el Padre. Calvino nos dice una famosa frase, Dios, dicen, se ama a sí mismo en el Hijo. Dios se ama a sí mismo en el Hijo. Vemos cómo sabemos que Cristo fue escogido para que todo el amor de Dios more en Él y fluya de Él a nosotros como una fuente llena. Cristo, mis amados, es el amado del Padre. Como nos dice el texto, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Sin Cristo, mis amados, sería vano buscar el poder de Dios.
todos estaríamos claros que hay un solo todopoderoso. No hay dos, hay uno. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Como el Padre, yo soy todopoderoso. La misma obra que el Padre hace, yo hago de igual manera. El Hijo hace la obra del Padre. La exclusividad de Cristo en la salvación está, como he dicho, fundamentada en quién es Él, el Todopoderoso. Pero también es el segundo argumento, es el autor de la vida. Versículo 21 nos dice: porque así como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así mismo el Hijo también da vida a los que Él quiere. Los judíos sabían que el único que puede dar vida es Dios. En Ezequiel nos narra sobre el valle de huesos secos. Esta era una figura clara para ellos, una visión clara que estaba en el Antiguo Testamento. Dice en Ezequiel 37:3, nos dice: y él me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: he aquí, haré entrar en vosotros espíritu y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, haré crecer carne sobre vosotros, os cubriré de piel y pondré espíritu en vosotros, y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Aquí veíamos una ilustración de cómo físicamente los huesos eran resucitados, pero más adelante nos dice el texto en Ezequiel que no tenían espíritu, y también Dios les dio espíritu a estos huesos que se habían convertido ya en cuerpos con tendones y demás. Todos estaban claros que el autor de la vida es Dios. Y en este versículo 21, Jesús afirma que como el Padre los puede levantar y les da vida, así también Jesús. La Biblia enseña de manera general que solo en Dios está la vida, solo en Él. Solo Dios tiene el poder de dar vida a los muertos. ¿Cómo tiene el mismo poder del Padre? Jesucristo es capaz de levantar a quienes están muertos físicamente y espiritualmente. En Juan 11:24, en la conversación con Marta, Marta le dice: yo sé que resucitará, hablando de Lázaro, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Pero Jesús le contesta: yo soy la resurrección. Yo soy la resurrección. Y el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y vemos una resurrección espiritual. Él también es el que resucita espiritualmente, no tan solo físicamente. En Jesús está la vida. Toda la vida, toda la plenitud de la vida está solo en Cristo. A diferencia de los profetas y los apóstoles, quienes participaron en algunos milagros de resurrección, como lo hizo Elías y Eliseo, Jesús, a diferencia de ellos, no solo actuaba como representante de Dios cuando resucitaba a los muertos. No, es que Jesús dijo: es que yo soy el que doy vida. Ni Eliseo ni Elías se podrían atrever a decir eso porque sabían que solo en Dios está la vida. Es el Hijo quien da resurrección y vida espiritual a los que quiere. Tal como Dios Padre es la fuente de toda vida, también Cristo es la fuente de la vida. Como escoge Dios cuando da la vida, así también el Hijo escoge en perfecto acuerdo con el Padre. Asimismo es como nos habla en Juan 6:37, que todos los que el Padre ha elegido a entregar al Hijo, sabemos, como nos dice el texto en Efesios, antes de la fundación del mundo, llegarán a Él y Él no los echará fuera. Aquí Jesús se declara a sí mismo como el autor de la vida. No hay nadie
no hay absolutamente nadie que pueda decir que es el autor de la vida que no sea Dios. Jesús dijo, yo soy la vida. Cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros éramos ese valle de huesos secos y nos dio vida a través de una resurrección espiritual y nos resucitará también en el día final. Jesús es la resurrección y la vida. La exclusividad de Cristo en la salvación está fundamentada en quién es Él, mis hermanos. Él es el Todopoderoso. Él es el autor de la vida, pero también es el juez eterno. Cuando miramos el versículo 22, nos dice, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. El Hijo, el Salvador, es el juez eterno en el día final. La deidad de Cristo aún es evidenciada porque Dios en el Antiguo Testamento es llamado el juez de toda la tierra. Fíjense lo que dice en Génesis 18:25. Abraham apelando sobre Sodoma y Gomorra y dice, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo, le dice Abraham a Dios, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean tratados de la misma manera. Lejos de ti el juez de toda la tierra, ¿no hará justicia? Le llama Abraham juez de toda la tierra. ¿A quién? Al único que es el juez de toda la tierra, a Dios. En el Salmo 96, versículo 13, nos dice el salmista, delante del Señor, porque Él viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su fidelidad. Imagínese al judío escuchando a Jesús diciendo que todo juicio se le ha dado a Él. Todo juicio lo ejecutará Él. Para ellos era sin duda una blasfemia. Claro, porque no entendían quién era Cristo. Pero Él estaba diciendo toda la verdad. Él es Dios, Él es el juez eterno. Porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Ahí vemos cómo las voluntades están en armonía, al nivel de que el Padre ha entregado todos los juicios a Cristo con la certidumbre de que serán los mismos juicios del Padre. Y vemos cómo en Juan 3:17 algunos podrían preguntarse, bueno, pero Jesús no vino a juzgarnos, dice Juan 3:17, lo cual es la verdad. En su primera venida Jesús no vino a juzgar. El juicio no es el propósito de la primera venida, porque nos dice el texto más adelante, porque ya el mundo está condenado. Pero todos sabemos, y la Biblia lo establece, que al final sí habrá un juicio en cuanto al fundamento del rechazo hacia Jesús como Salvador. Eso lo vemos en Hechos 17:31. Nos dice, Dios ha establecido un día futuro en el cual juzgará al mundo con justicia. Dice en Hechos 17:31, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado prueba a todos los hombres, cuando lo resucitó de entre los muertos. Dice en 2 de Timoteo capítulo 1 versículos 7 al 8, dice, el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en aquel día final y terrible del juicio, Él dirá a aquellos que lo rechazaron, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús será el juez final de la corte final. Jesús será ese juez. El Padre gobierna al mundo en la persona del Hijo y ejerce dominio por su mano. Por eso debemos dirigir nuestros ojos solo a Cristo, ya que el poder completo está confiado al Hijo cuando nos dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra.
exclusividad de Cristo, como he dicho, en la salvación está fundamentada en quién es Él, el Todopoderoso, el autor de la vida, el juez eterno, pero también es aquel que merece todo honor. El que merece todo honor. Nos damos cuenta en Mateo 21, Jesús da una parábola a estos hombres y les habla de este hacendado que planta una viña y la arrienda a labradores y se fue de viaje. Y envió 2 delegaciones de siervos y las 2 delegaciones fueron matados los siervos. Y dice finalmente, dice el 21:37 de Mateo, les envió a su hijo diciendo, respetarán a mi hijo. Pero no, sabemos que no respetaron a su hijo, también mataron al hijo. Jesús, enseñando sobre esta parábola, dice más adelante, ¿nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Y el que caiga sobre esa piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. El propósito del Padre al encomendar sus obras, el juicio a Jesús, es que todos honren al Hijo como honran al Padre. Siendo iguales en naturaleza, reciben el mismo honor. El honor del Padre no disminuye con el honor tributado a Cristo, es lo opuesto, al contrario, aumenta. Aunque los judíos incrédulos en ese momento creían estar honrando a Dios, al rechazar a su Hijo, terminaron rechazando al Padre. En Isaías 42:8 el Señor dice, yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué responde Jesús? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dice más adelante en el 15:23, el que me aborrece a mí, también aborrece al Padre. Si nosotros ahora pensamos que Dios no comparte su gloria con nadie, pero constantemente la Escritura nos invita a glorificar al Hijo, porque Él es Dios. En los círculos religiosos es demasiado fácil que los incrédulos contemplen a Dios, pero no al Hijo. Pero les digo que el conocimiento del uno implica el conocimiento del otro. Odio al uno implica odio al otro. Negar a uno implica negar al otro. El Padre ha ordenado que todos honren al Hijo. Nos dice en Filipenses, nos dice que por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. Al final, todo el mundo obedecerá este mandato. Un día todos sus rodillas serán dobladas para honrar al Hijo. Dios reina en la persona de Cristo, porque en Cristo se manifiesta su poder y se muestra su gloria presente. Debemos buscar a Dios el Padre en Cristo, contemplar su poder en Cristo y adorarlo en Cristo. Por eso cuando Felipe pregunta, muéstranos al Padre, Jesús le dice, Felipe, pero este tiempo que he caminado contigo, ver a Cristo para nosotros los hombres es ver al Padre. Nunca adoraremos a Dios sin Cristo. Eso no existe. Nunca lo adoraremos correctamente si no besamos al Hijo, si no adoramos al Hijo. Como nos dice David en el Salmo 2, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. Como en otro lugar Juan nos dice, el que no tiene al Hijo no tiene
al Padre. El Padre lo ha sentado a su diestra con todo poder y gloria. Como he dicho, la exclusividad de Cristo en la salvación se fundamenta en quién es Él, el Todopoderoso, el autor de la vida, el juez eterno, quien merece todo honor y quien determina el destino de todo hombre. Quien determina el destino de todo hombre. Jesús cerró esta porción, este discurso, reafirmando su autoridad para dar vida eterna a quien Él lo desee. Por eso nos dice en verdad, de cierto, nos dice el versículo 24. Él identifica a quienes reciben la vida eterna con quienes oyen su palabra, su mensaje y creen al Padre que les envió. Como siempre, mis hermanos, las Escrituras nos muestran la soberanía de Dios en la salvación. Vemos aquí un balance entre la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios en la salvación. El hombre debe arrepentirse y creer en el Evangelio. Son dos verdades que nos muestra la Escritura, que no podrán reconciliarse en nuestra mente finita, pero son dos verdades que debemos abrazar y aceptar. La promesa a quienes creen es que no llegarán a condenación, mas han pasado de muerte a vida. Como Pablo escribió a los romanos, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Las afirmaciones de Cristo nos invitan a todos los humanos a tomar una decisión. No hay puntos medios en cuanto a esto. Jesucristo mismo dijo, o estás conmigo o eres mi enemigo. Muchos dirán, bueno, yo no tengo nada contra Cristo si no lo has recibido como Señor y Salvador. No te has arrepentido de tus pecados y llegado a Él como Salvador. Eres su enemigo y lo rechazas. Quienes lo aceptan por lo que Él es, Dios encarnado, se salvarán de sus pecados por medio de Él. Pero quienes creen que Él es algo diferente, un día enfrentarán el juicio del Señor. Para terminar, mis amados, miren cómo dice el versículo 26 al 31, ahí mismo en Juan capítulo 5. Y nos reafirma estas verdades que ya ha dicho, ahora las enfatiza aún más. Dice, porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le dio al Hijo tener vida en sí mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio porque es el Hijo del Hombre. No os admiréis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si yo solo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. En el 37 más adelante nos dice, y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque creéis en aquel porque no creéis en aquel que él envió. Examináis las Escrituras, porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Mis amados hermanos, esta Escritura da testimonio de quién es el Salvador, de quién es Cristo, de su deidad. Y en esto está el fundamento de su exclusividad. No hay nadie como Él. Ahí en Isaías 43, creo que había leído alguna porción, dice, este es mi siervo a quien he escogido para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Yo soy el Señor y fuera de mí no hay Salvador. Hermanos, esta palabra debe llenar nuestros corazones de confianza. Las afirmaciones de Jesús
Como Dios, siendo Dios, nuestros corazones se llenan de reverencia y esperanza. Como he dicho, la exclusividad de Cristo en la salvación se fundamenta en quién es Él. Esto nos debe animar a cada día conocer más quién es Él. ¿Qué es la vida eterna? Nos dice en Juan 17:3, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo. Sigamos creciendo en la persona de Cristo. Es el lugar más seguro para cada uno de nosotros, para no terminar como muchos terminan, naufragando en medio del océano. Sigamos creciendo en quien es Cristo. Y si aquí hay alguien que no ha puesto su fe en Cristo, que no puede decir con claridad, Cristo ha transformado mi vida, ha cambiado mi vida, hoy he presentado quién es Cristo. No te ubiques en el medio porque no existe tal con Cristo. O eres o no eres. Ven a Cristo hoy. Dios ha sido misericordioso y te ha permitido escuchar su palabra. Déjame decirte, no hay ninguno como Él. Oremos. Señor amado, tu palabra es poderosa, Señor. Tu palabra es como esa palabra que levantó los huesos secos del desierto, les dio tendones, les dio vida, les puso espíritu. Así es tu palabra, Señor. Esa fe viene por el oír de tu palabra, que levanta de la muerte, como Jesús cuando gritó, Lázaro, sal fuera. Dicen algunos, Señor, que hubo que decir su nombre porque hubiesen salido todos de ahí, Señor. Porque tú eres vida. A ti te damos gloria y honra porque un día dijiste nuestro nombre y nos levantaste de la muerte, Señor. Gracias, Señor. Estábamos perdidos en nuestros delitos, muertos, nuestros pecados. Y aquel, el único Salvador, Jesús, quien fue a la cruz del Calvario y pagó por nuestros pecados, a Él sea la gloria y la honra por siempre. Y resucitó al tercer día. Y es a quien seguiremos conociendo por toda la eternidad. Y llevará sus marcas en el cuerpo por toda la eternidad, recordándonos quiénes éramos y recordando su obra para siempre. Permítenos, Padre, hoy conocerlo más, Señor. Señor, queremos conocerlo más para conformarnos más a su imagen. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por Cristo. Él es el único. Manténnos firmes en Él, moviéndonos en Él, creciendo en Él y cada día glorificándolo más en nuestras mentes, en nuestros corazones y en nuestro caminar. Así los ruego, Señor, que no solo digamos Cristo es el único camino, sino que sea claro en nuestra vida que nuestra vida solo es de Él, que nuestra vida es exclusivamente para Él. A Él sea la gloria y la honra. En su nombre oramos.